Durante la primera mitad del siglo XIX, cuando un español compraba el periódico y se disponía a leerlo tranquilamente mientras se tomaba el primer café de la mañana, no le resultaba muy difícil encontrarse con anuncios en los que se vendían esclavos. No era necesario rebuscar mucho, estaban ahí, junto a otros artículos de moda como los pantalones de seda para hombres, los guantes largos para señoras o los productos de alimentación y limpieza. Los esclavos eran un artículo más, y a pocos españoles les resultaba vergonzoso encontrarlos a su alcance por un módico precio. En el Diario de Madrid, por ejemplo, en la edición del 18 de septiembre de 1804, se podía leer lo siguiente. En la sombrerería de la Puerta del Sol de don Antonio Leza darán razón de un sujeto que desea comprar un negro en buenas condiciones. La persona que desee venderlo, que avise para tratar el ajuste de cuentas. Mi nombre es Israel Viana, soy redactor de Historia de ABC. Y yo soy Manuel Garre, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, los años en los que España vendía esclavos en la prensa. Poco antes de que se publicara el citado anuncio del Diario de Madrid, había estallado en Haití la famosa Revolución de Esclavos. Este movimiento culminó el 1 de enero de 1804 en la proclamación de la primera república negra de la historia. El impacto de esta revolución fue tan grande en Europa que 3 años después el gobierno británico suprimió el comercio de esclavos con sus colonias. Gran Bretaña se convertía en la principal activista para su erradicación total. El historiador gaditano Manuel Izco Reina, autor del ensayo Amos, esclavos y libertos, nos explica el origen de este comercio en España. Tendremos que irnos hasta época antigua, donde sociedades como la griega y como la romana pues, eran sociedades esclavistas y por tanto cuando se produce el dominio de la península ibérica por parte de ella, concretamente por parte de Roma, pues se va a convertir en una zona donde la esclavitud tenga un peso enorme. Una esclavitud en época antigua, en época clásica, que va a perdurar en el tiempo y va a pasar tanto a la Edad Media y sobre todo a la Edad Moderna, donde la esclavitud tiene un peso importante dentro de la sociedad española durante los siglos XVI, XVII y en el XVIII, aunque en menor medida, ¿no? Porque ya empiezan a introducirse ya la conciencia abolicionista, que fructificará ya en el siglo XIX, suponiendo el final de lo que es la esclavitud en España. En España, el diputado José Guridi Alcocer presentó en las Cortes de Cádiz, en 1811, una proposición para prohibir este comercio, como en Gran Bretaña. También exigió que los hijos de esclavos fueran declarados libres de inmediato y que los mismos esclavos comenzaran a recibir un salario para, a la larga, poder comprar su libertad. Era la primera vez que España perseguía la abolición de la esclavitud. Un mes después, el diputado Agustín de Argüelles, padre del liberalismo gaditano y figura esencial en la redacción de la Constitución de 1812, criticó también el tráfico de esclavos por considerarlo contrario a los sentimientos de España y al espíritu de la religión católica. El impacto que tiene este tráfico de esclavos en la economía española durante la Edad Moderna es relativo. Hay que tener en cuenta que si bien durante el siglo XVI este tráfico a través de licencias sí estuvo en manos directamente sobre todo de españoles, durante los siglos XVII y buena parte del siglo XVIII no va a ser así, va a estar en manos de compañías extranjeras, sobre todo portuguesas, holandesas, inglesas e incluso también francesas, una vez que llegan los Borbones al trono de España, ¿no? Esto sí es cierto que cambia, sobre todo a partir del año 1790, que es cuando se decreta la libertad de comercio negrero, y ya sí son directamente compañías y particulares españoles los que retoman este negocio y van a crear verdaderas fortunas basadas en el tráfico de esclavos con América. Finalmente, en 1817, el gobierno español firmó un tratado por el cual prohibía el tráfico de esclavos y daba margen, hasta 1820, para su extinción total. Se establecieron duros castigos para quien se saltara la prohibición. Sin embargo, el tráfico no solo continuó, sino que cobró un espectacular impulso. La única diferencia, de hecho, es que pasó a ser clandestino. De los casi 900.000 esclavos que desembarcaron en el Caribe español a lo largo de su historia, 600.000 llegaron precisamente durante el periodo en que fue ilegal. Tanto José Guridi como Agustín de Argüelles recibieron fuertes críticas por parte de los diputados españoles de Cuba por su intento de erradicar la esclavitud. La polémica generada fue enorme, porque era un asunto espinoso que afectaba a la política y a la economía del país.
Su desaparición no interesaba a muchos propietarios americanos, que consideraban la abolición como un ataque directo a su propiedad, y los anuncios en la prensa continuaron con total impunidad durante los siglos siguientes. Es cierto que España pues tarda bastante tiempo en prohibir y abolir la esclavitud, sobre todo por los intereses económicos existentes durante el siglo XIX en España, aún con sus colonias de ultramar, sobre todo en la zona antillana, Cuba, Puerto Rico, que tenía bastante peso dentro de la economía nacional y donde la mano de obra esclava era necesaria, pues va a provocar que se atrase lo que es la abolición. En febrero de 1846, en el diario de la Marina, editado en La Habana, todavía podía leerse el siguiente anuncio. Se vende una negra por no necesitarla a su dueño. Es congoleña y tiene unos 20 años, con una cría de 11 meses. Está sana y sin tachas. Es muy fiel y humilde. No ha conocido a otro amo que el actual. Sabe lavar, planchar y cocinar. Al lado, como si fuera un producto parecido, otro anunciante vendía sanguijuelas de buen tamaño, muy eficaces para curar ciertas dolencias. Y a continuación, otro anuncio. Se vende una negra recién parida, con abundante leche. Es una excelente lavandera y planchadora, con nociones de cocina. Es joven, está sana y no tiene tachas. El comercio de esclavos era tan importante que, según muchos historiadores, permitió financiar parte de la revolución industrial en comunidades como Cataluña, Andalucía y el País Vasco durante la segunda mitad del siglo XIX. Manuel Izcorreina nos explica la importancia que tuvo Cádiz en el tráfico de esclavos a lo largo de la historia de España. No hay que olvidar que Cádiz durante buena parte del siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII es la principal ciudad portuaria que tiene España. Tiene incluso el monopolio comercial con las colonias de ultramar y es una ciudad donde vive una rica burguesía comercial. Es en Cádiz además donde en el año 1765 se va a crear la primera compañía española dedicada exclusivamente al tráfico negrero, que es la Compañía Gaditana de Negro, y donde durante el siglo XIX prácticamente 7 de cada 10 navíos dedicados al tráfico negrero parten del puerto de Cádiz. Tal es la importancia de esta ciudad en este tráfico de esclavos que en el año 1864 el propio cónsul británico estante en la ciudad informa al Foreign Office como Cádiz era el principal centro europeo del tráfico de esclavos. Los compradores preferían las mujeres que tenían entre 18 y 40 años. Eran adquiridas para realizar las tareas del hogar de las familias más ricas. A veces eran mucho menores. Se sabe que se llegaron a vender niños de 12 años. Algunos anuncios incluían el precio para evitar la farragosa negociación. En otros se anunciaba el nombre de los dueños, la razón por las que lo vendían y el lugar donde el comprador tenía que acudir con el dinero para llevarse el esclavo a su casa. Encontramos otro anuncio incluido en la sección de venta de animales que dice: Se vende una negra criolla, joven, sana y sin tachas por 500 pesos. Buena cocinera con algo de inteligencia para lavar y planchar. Es excelente para manejar niños. Al lado, otro lector anunciaba: Se vende una negrita de 14 años muy ágil para servir o se cambia por una buena costurera. Se abonará el exceso de su valor. Muchos de los anuncios se concentraban en los periódicos de Cádiz. Cuando estudiamos la documentación vemos casos en los cuales estos esclavos incluso son tratados como si fueran miembros más de la familia. No hay que olvidar de que los propietarios estaban obligados a mantenerlos, a darles de comer, a cuidarlos en caso de enfermedad. A eso sí estaban obligados. Pero luego nos vamos a encontrar con casos muy distintos en los cuales es evidente la crueldad que se ejerce sobre ellos. Encomendándoles los más duros trabajos, abusando de ellos, e incluso cuando tienen alguna enfermedad o alcanzan cierta edad donde ya no pueden ejercer sus labores de manera adecuada, son expulsados de las casas de sus propietarios y obligados a buscarse la vida por su cuenta en una sociedad en la cual, lógicamente, les costaba muchísimo integrarse. En la segunda mitad del siglo XIX, estos anuncios ya habían generado muchas voces en contra. Algunos diarios importantes de las principales ciudades optaron por ser prudentes y reducirlos. En los periódicos de provincia, sin embargo, continuaron, y mientras, el mundo avanzaba a otra velocidad. En 1834, el Reino Unido abolió la esclavitud en las colonias. Francia lo hizo en 1848, Estados Unidos en 1865, en virtud de la 13ª enmienda de su Constitución. Brasil lo hizo en varias fases, la primera en 1852. España tardó unos años más. De hecho, fue el último país de Europa en abolir la esclavitud. Lo hizo, además, de manera progresiva.
primero en la península en 1870, después en Puerto Rico en 1873 y cuando le tocaba el turno a Cuba, el golpe de Estado del general Martínez Campos en 1874 inició una época más conservadora y paralizó la abolición en la isla. Hubo que esperar hasta 1880 para que se aprobara la Ley del Patronato. Esta ley, sin embargo, tampoco acabó con la esclavitud, tan solo la cambió de nombre, porque siguió existiendo el trabajo forzoso y gratuito. Las denuncias de algunos diputados continuaron hasta que, en 1886, la ley del patronato fue derogada y la esclavitud se radicó también en Cuba. El 7 de octubre de ese año, las Cortes españolas ponían en libertad a los últimos 25.000 esclavos que quedaban en la isla, y se ponía fin a uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia. Fue a partir de entonces cuando los anuncios de este tipo desaparecieron para siempre de nuestra prensa. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.